Buenos días, tenemos el placer de contar aquí con nosotros con Rosa Díez, fundadora de UPyD y escritora ya, si no me equivoco, de quinto libro. Ahora me corrige si no, Rosa. Pero bueno, Rosa, encantado de tenerte aquí con nosotros en Ciudad Digital. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muchas gracias. Gracias por vuestra atención. Muy bien. Es el quinto libro que escribes, ¿verdad? La Sí, Demolución. efectivamente, es el quinto libro, sí. Hay Vale. quinto malo, se dice. No, es quinto bueno porque yo he de reconocer que no me he leído el libro completo porque no me ha dado tiempo, pero bueno, todo lo que he leído, la verdad es que es un libro que se lee bastante bien y es un libro muy, muy ameno, sobre todo aquellos que nos guste un poco lo que es la vida política, de dónde viene todo, tu opinión un poco, tú además que tienes muchos conocimientos. Entonces, quería preguntarte, ¿qué te ha llevado a escribir este libro de la demolición? Pues mira, el objetivo del libro es explicar que lo que estamos sufriendo los españoles no es producto de la mala suerte o de la ineficacia o de la incompetencia o del sectarismo de Sánchez y su gobierno, que por cierto son campeones de sectarismo, de ineficacia y de incompetencia, ¿no? No, pero lo que estamos viviendo no es producto solo de eso, ni siquiera de su maldad, porque hacen demostración cotidiana de que les importan mucho más sus votos y su posición que la vida de las personas. Lo que ocurre en España es consecuencia de un ataque planificado, de una estrategia decidida por Sánchez y por su gobierno para demoler la convivencia entre españoles, para derogar el sistema del 78 y para demoler la convivencia entre españoles, para tener las manos libres para gobernar como un caudillo. Ciertamente que todo empezó con Zapatero. Yo lo voy explicando en el libro. Zapatero inició un proceso de sectarización de las bases del Partido Socialista para provocar una ruptura entre los españoles, para destrozar lo que había sido el sistema de la transición, el esfuerzo de unir y de cohesionar a los españoles y de volver a trabajar todos juntos para construir la democracia y para construir progreso y bienestar entre los españoles. Ese proceso de ruptura lo inició Zapatero para, aun teniendo menos votos el Partido Socialista, tener más poder, apalancarse en el poder, y eso es lo que ha heredado, esas bases socialistas sectarizadas hasta el extremo, es lo que ha heredado Sánchez, que tiene una voluntad de hierro y una ambición sin límites para demoler el sistema democrático y para concretar la segunda transición con los enemigos de la democracia, con los partidos políticos que no solamente han demostrado que son enemigos de la democracia, sino que no estuvieron en la primera transición precisamente porque ellos no creen en la nación española, en la nación de ciudadanos libres e iguales, ¿no? Y creo que a mí me movía a escribir el libro la necesidad, que creo que a mi juicio existe, de que los españoles fuéramos conscientes de que, primero, de que no estamos ante un acontecimiento, en fin, que ha venido como una tormenta o ante una incompetencia o una incapacidad, como decía, sino que estamos ante una estrategia perfectamente diseñada, porque cada una de las decisiones que ha ido tomando el gobierno durante este último año, que es el que más analizo, puestas todas juntas, te das cuenta que vamos hacia un proceso de demolición de los contrapoderes democráticos y, por tanto, de la propia democracia, ¿no? Y me parece que es importante tomar conciencia de cuál es la situación, de cuáles son los hechos. El libro es como una llamada de alarma, ¿no? Como un despierta dirigido a los ciudadanos, pero basado en hechos concretos, en cada una de las decisiones puestas todas juntas para que seamos conscientes de lo que está ocurriendo y de que cabe rebelarse, de que no estamos condenados a dejar que una generación de socialistas borrachos de ambición y sin ningún tipo de prejuicio y sin escrúpulo ninguno se lleve por delante el trabajo de varias generaciones de españoles decididos a cohesionar el país, a acabar con las dos Españas y a vivir y a convivir como ciudadanos libres todos. Mm. Tú, Rosa, que estuviste muchos años en el Partido Socialista, ¿crees que el Partido Socialista, donde tú estuviste, no tiene nada que ver con el Partido Socialista actual? Es decir, ¿es otro partido diferente? A ver, es un partido diferente hasta en su forma de comportamiento interno, no solamente en las políticas hacia afuera, sino hasta en su forma de comportamiento interno. El PSOE de ahora, lo único que tiene igual que el viejo PSOE son las siglas, es lo único que se ha mantenido. Fíjate que lo que está haciendo Sánchez en España es lo que ya ha hecho con mucho éxito dentro del Partido Socialista Obrero Español, que ha sido el banco de pruebas, primero para la sectarización
de su propia militancia y después para anular los órganos de control del partido sobre la dirección del partido. Anuló el Comité Federal, la Conferencia de Presidentes, las comisiones de listas que hacían las listas y aprobaban los candidatos. No, ahora eso es por designio divino. O sea, Sánchez decide que ella es el candidato. Ni hay comisión de listas, ni hay debate, ni hay control del Comité Federal. O sea, ese modelo de instaurar una especie de dictadura, de caudillismo dentro del PSOE es lo que quiere llevar a la sociedad española, anulando los órganos de control de la sociedad española, anulando la capacidad del Parlamento, que ha dejado de ser el órgano que controla al Ejecutivo, tratando de liquidar la justicia independiente, los órganos de la justicia, liquidando hasta el extremo todo lo que puede nuestras libertades. Es decir, lo que ya ha hecho en el PSOE, que ha sido, como digo, el banco de pruebas, aplicarlo a la sociedad. El PSOE no tiene nada que ver con ese partido que construyó la democracia junto con el Partido Conservador, en fin, con el Partido Popular, como por cierto han construido la democracia europea las dos grandes ramas de pensamiento político, los conservadores y los socialdemócratas. No tiene nada que ver. El Partido Socialista ha dejado de ser un partido nacional en términos de defender la igualdad de todos los españoles al margen de la parte en la que vivan. Ha dejado de ser un partido progresista en términos de que progreso significa defender lo mejor para todos, defender el progreso de la sociedad. Ha dejado de ser un partido que lleva la igualdad por bandera y la libertad por bandera. Se ha convertido en una sociedad limitada al servicio de Sánchez y con Sánchez como único propietario de todas las acciones. Esto de cambiar, ¿verdad?, la democracia representativa que hizo Sánchez dentro del PSOE y que es lo que trata de hacer a nivel nacional, pues eso es convertir el Partido Socialista en un partido asambleario sin asambleas, ¿no?, en el que él es el rey sol. Bueno, pues eso es lo que quiere hacer en España. Y yo lo que hago en este libro, mi trabajo ha sido ir recopilando los hechos para que no sea solo el discurso, sino cada uno de los hechos que han llegado a esta situación a nuestro país. Tú hablas de recopilación en tu libro. Sí que es verdad que afortunadamente ahora con todo el tema de la hemeroteca se puede ver un poco pues, todas las declaraciones, los hechos que ha habido en estos últimos años de Pedro Sánchez, y comentas en unos pasajes de tu libro pues, que Sánchez ha apoyado a los herederos de ETA. Tú has vivido muchos años, lógicamente, por estar viviendo en el País Vasco esa situación. ¿Cómo ves que se haya apoyado en este caso en Bildu para sacar adelante los presupuestos y ayer el decreto de los fondos europeos? Pero ahora no es que se apoye en ellos, es que es mucho más. Es que su estrategia es hacer una segunda transición, le llaman ellos, pero que es derogar el sistema del 78 apoyándose en los enemigos de la democracia. O sea, no es que se apoye coyunturalmente en ellos para conseguir el poder, es lo que algunos pensaban, y ya eso en sí mismo es bastante indecente, ¿no? Es lo de Camus, que no solamente hay que justificar el objetivo, sino los métodos para conseguirlo. No, eso es una parte, no es la coyuntura. Es que realmente el modelo de España que tiene Sánchez en la cabeza, que lo único que le preocupa es su poder, pasa por derogar los sistemas de control democrático y pasa por hacer los acuerdos con aquellos que han asesinado para destruir la democracia. Entonces, no es que se ha apoyado ayer en los fondos europeos, dices tú, o para llegar al gobierno. No, es que les ha dado el gobierno de Navarra. Es que les ha dado las instituciones, el gobierno de Navarra. Es que los ha convertido en hombres de Estado. Es que los ha equiparado con los demócratas. Al contrario, la derecha es mucho peor para Sánchez que los terroristas o los golpistas. Entonces, eso es una perversión de la democracia. Este es el ejemplo de cómo quiere destruir las bases de convivencia entre españoles. No es coyuntura, es estrategia. Es una estrategia basada en limpiar la historia, basada en tener apoyos de esta gente para construir su modelo, para lo cual les tiene que limpiar. O sea, tiene que limpiar su imagen porque la imagen de la sangre y del terror ensucia la suya propia. O sea, la suya, como dirigente del Partido Socialista, la imagen de la historia del PSOE, que fue un partido clave para la transición y para construir la democracia. Entonces, bueno, pues sus acuerdos con esta gentuza son un insulto a la memoria democrática, son un insulto a los demócratas y son un insulto a la memoria democrática, porque es que les ha escogido. O sea, no es que ellos le apoyen porque le consideran fetén, porque por supuesto
nunca hubieran soñado un presidente como este, es que les escoge como socios. Es que va a las elecciones diciendo que no va a aprobar nada con ellos, que jamás le encontrará nadie en un acuerdo con los bilduetarras, que jamás le encontrará nadie en un acuerdo con los golpistas, que jamás gobernará con los podemitas, y al día siguiente de las elecciones cierra los acuerdos, cierra públicamente los acuerdos que privadamente tenía cerrados. Es que es un farsante, es que es un impostor. Entonces, es un impostor que hace de la impostura, de la farsa, de la perversión del lenguaje, del engaño a los ciudadanos, su camino, su estrategia para apalancarse en el poder. Tiene que demoler la democracia, se aprovecha de los estados de alarma para dar un acelerón, porque si no, no lo podría estar haciendo, lo que está haciendo no lo podría hacer a esta velocidad y con esta profundidad, porque sabe que la democracia acabará con él. Si no liquida él el sistema democrático, el sistema judicial, si no liquida el control del Parlamento, si no consigue callarnos, si no consigue que nos resignemos, pues terminaremos expulsándole de la Moncloa. Entonces tiene que darse mucha prisa porque el tiempo corre en su contra. Pero aquí en este caso, ¿quién crees que mueve un poco los hilos más en Moncloa? ¿Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, se necesitan el uno al otro? ¿O es la ambición que puedas tú considerar que tenga Pedro Sánchez en este caso de poder? No, quien dirige es Pedro Sánchez, por supuesto. Bueno, dirige un publicista, que realmente la acción del gobierno la dirige un publicista, que es Iván Redondo, pero un publicista que está a las órdenes de Sánchez. Sánchez es quien manda. A ver, Sánchez ha nombrado a Iglesias. O sea, Iglesias no ha nombrado a Sánchez. Sánchez ha nombrado a Iglesias porque ha elegido a Iglesias. Iglesias es el que habla, el que digamos es más esperpéntico en la expresión, pero la estrategia es de Sánchez. O sea, Iglesias es el que insulta a la jefatura del Estado, es el que insulta a la democracia, pero el que veta la presencia del rey en Cataluña en la entrega de despachos es Sánchez. O sea, y Sánchez mantiene a Iglesias en el gobierno. Entonces, se necesitan mutuamente, se retroalimentan mutuamente, pero quien define la estrategia y quien toma las decisiones es Pedro Sánchez, que además utiliza a Iglesias, y le viene muy bien, como para aparentar ser un moderado. O sea, que a Sánchez le viene muy bien Iglesias para aparentar que Sánchez es un moderado, y a Iglesias le viene muy bien Sánchez para aparentar que el radical es él, o sea, que realmente es él el que lo lleva, pero realmente forman parte de la misma estrategia. Pero el jefe es Sánchez. El jefe O sea, que no hacen es un poco el Iglesias. juego de poli malo y poli bueno, de alguna manera, dicho así. Sí, pero el comisario es Sánchez. El que dice, tú vas a hacer de malo y yo voy a hacer de bueno y yo te nombro a ti y te puedo cesar, es Pedro Sánchez. Esto, en fin, yo también en este libro dedico capítulos a explicar cada una de estas cosas, ¿no? La estrategia que Sánchez aplica la inició Zapatero. Sin Zapatero, Sánchez no hubiera llegado nunca a donde está en este momento, sin las bases tan sectarizadas y la sociedad española tan dividida como Zapatero la dividió. Esa zanja que cavó, bueno, esa la ha profundizado Sánchez y la ha agrandado, pero Zapatero preparó el camino. Luego llegó Sánchez y, en fin, y utilizó toda esa tarea, todo ese trabajo, y se aprovechó, insisto, de la mayor tragedia que nos ha ocurrido en democracia, que es la pandemia, que es la crisis derivada de la pandemia, que es el miedo, que es tenernos que meter en casa, que es la reducción de libertades, de todas nuestras libertades. Entonces, Sánchez ha aprovechado eso para profundizar y para acelerar en su estrategia, de la misma manera que Zapatero utilizó los atentados de Madrid para llegar antes de tiempo al gobierno, antes de tiempo digo en términos de que no estaba previsto, no salía en ninguna encuesta, y para luego desde el gobierno tratar de aplicar en la sociedad española lo que había aplicado ya en el PSOE. Y aquí, tú hablas también en tu libro el turnismo que ha habido digamos, de alternancia en el poder entre el PP y el PSOE durante muchos años. ¿Qué papel crees que ha jugado el PP? O sea, ¿tiene que ver algo en todo esto que haya llegado Pedro Sánchez al poder? Y en el caso de Zapatero, o sea, ¿qué parte de culpa en este caso se puede asumir por parte del PP?
Bueno, Zapatero, como digo, ha sido imprescindible para preparar el terreno, si no Sánchez no hubiera encontrado la sociedad como la ha encontrado y sobre todo no hubiera tenido el partido como lo ha tenido, ¿no? O sea, absolutamente sectarizado, ¿no? Disminuido en términos globales porque cada vez hay menos afiliados, pero con menos afiliados más poder, con menos votos más poder. Pero claro, en España es que tenemos muy mala suerte porque tenemos el peor gobierno en el peor momento y podríamos decir que la peor oposición. En la historia de la democracia, el turnismo ha sido un hecho, ¿no? Es decir, aquí ha habido alternancia, pero no alternativa. O sea, ha sido un hecho y lo dramático, y digamos, los nacionalistas siempre se han aprovechado de esas debilidades, pero nunca ha habido un gobierno. La diferencia entre las cosas del pasado, el turnismo, la cesión al chantaje para mantenerse en el poder de los distintos gobiernos, PSOE y PP, la diferencia con ahora es que ahora tenemos un gobierno que tiene una estrategia que es demoler el sistema democrático para mantenerse en el poder, para tener poder absoluto y para mantenerse en el poder. Que quiere hacer lo que hizo Mitterrand en Francia, provocar la ruptura de la derecha para que el Partido Social y que hubiera una extrema derecha institucional para que los socialistas, aunque tuvieran menos votos que nunca, tuvieran más poder que nunca. La diferencia es que lo de ahora no son errores, que no es debilidad, que no es sectarismo cortoplacista, sino que es un objetivo de derogar la segunda transición, lo que supuso de la segunda transición, que lo más importante fue la cohesión entre españoles, romper a los españoles para así hacerse con el poder. Entonces, en fin, históricamente PP y PSOE han tenido esa responsabilidad de ceder a todos los chantajes, pero ahora tenemos un estratega, por así decir, en el gobierno que tiene la voluntad de romper la unidad de la nación, de romper el sistema del 78 para conseguir poder. Y eso lo hace, y yo lo voy explicando capítulo por capítulo en el libro, lo hace tomando decisiones una tras otra, partiendo de un principio de que estamos en manos de un publicista que dirige la campaña, que se ha sustituido la democracia por la demoscopia, que la inmensa mayoría de los medios de comunicación son o públicos o concertados, públicos porque los pagamos entre todos, no porque tengan un servicio público, o concertados porque se financian desde los presupuestos generales del Estado, luego también los seguimos pagando entre todos, que están a su servicio y que le permiten que la perversión del lenguaje haga que la gente no vea las cosas como son, sino como le dicen que son. Resulta que es progresista ser golpista. Entonces, porque se les llama progresistas. Es progresista un gobierno que llega, un presidente que llega a gobernar de la mano de los populistas que defienden y representan en Europa a una dictadura como la de Maduro, de la mano de los golpistas condenados por golpistas, por uno de los delitos más graves contra la democracia, y de la mano de los enemigos mortales de la democracia, los proetarras. Y eso resulta que es progresista. Es progresista una ley de educación que expulsa al castellano, la lengua más competitiva, el instrumento de competitividad mayor que tienen las personas que menos recursos económicos tienen, la expulsa de la escuela para que no se pueda estudiar en español. Luego, quienes no pueden ir a la privada, quienes no pueden pagarse una escuela, pierden un elemento de competitividad y eso resulta que es progresista, y así todo capítulo por capítulo. Entonces yo creo que hay que verlo todo en su conjunto para darse cuenta de la magnitud de los hechos, pero sobre todo, que es lo que a mí me importa y que es la conclusión del libro, para reaccionar, porque el conocimiento es la vacuna. O sea, hay que reaccionar ante esta gente y no permitirles que perpetren la traición hasta el extremo, porque, en fin, porque no podemos permitirnoslo. ¿Y cuál crees que, según tú, sería la solución? Porque ahora mismo la alternativa en el poder sería el PP, quizás, ¿no? Pero el PP apoyado en qué? En Vox. Ahora mismo PP y Vox no tienen mucha El afinidad entre objetivo, ellos. vamos a ir por partes, como decía, como les suele decir. El primer objetivo es conocer la verdad. El segundo, no aceptar que sea irremediable. Y el tercero es expulsarlos del poder. O sea, y eso no podemos esperar a que lo haga ni la oposición ni las grandes empresas, que en otros países no hubieran permitido jamás
O sea, en Francia llega un presidente que quiere cargarse el sistema republicano en el verdadero sentido del término, del poder para el pueblo, y bueno, y se lo cargan. O sea, porque la democracia no puede impedir que llegue un loco al gobierno, pero hay contrapoderes democráticos. Bueno, pues aquí no podemos pensar que quienes están esperando que este reparta a dedo el dinero que llega de Europa nos apoyen. No podemos esperar a que lo hagan otros por nosotros. Cada ciudadano tiene que saber que va a llegar un momento en que cada uno de nosotros tenemos que reaccionar. Y a unos les tenemos que expulsar, a los que están haciendo el mal de las instituciones, a los que quieren destruir las instituciones, y a los otros les tenemos que agarrar de la solapa y obligarles a comportarse. Y tendremos que salir a la calle. Es que, o sea, tenemos que saber que llegará un día, en cuanto podamos, que tendremos que salir a la calle, como salimos en el pasado, a defender las instituciones democráticas y a pararlos, a parar el golpe, porque desde Moncloa se está dando un golpe como se dio desde la Generalitat hace un par de años, un golpe contra la democracia. Entonces tendremos que salir a pararlos. Ahora no podemos, pero si tenemos el conocimiento y tenemos la decisión, en cuanto podamos, daremos ese último paso, que será salir a la calle y decirles, basta ya, se acabó. Y ese golpe, ese movimiento al que tú te refieres, ¿quién crees que debería liderarlo? ¿Debería ser la ciudadanía o quién Desde debería, luego digamos? los ciudadanos. No, desde luego los ciudadanos. Los partidos irán detrás, pero irán detrás. Porque los partidos lo que quieren es ganar elecciones. Y cuando comprendan que estamos hartos y que no estamos dispuestos a que nadie espere a que le toque. Porque parece que estamos en eso, ¿no? Dice, bueno, ahora están estos, luego ya me tocará a mí. No. O sea, lo que está en riesgo es mucho más importante que quién está en el poder. Oye, en el pasado lo hemos hecho, ¿eh? Yo, en fin, ya sé que es una cuestión de vosotros, tú eres mucho más joven, pero bueno, claro, a ver, hubo un momento en España en el que el Partido Socialista, Zapatero, quería tramitar el plan Ibarretxe como si fuera una reforma del estatuto. Y hubo una gente que puso en marcha un movimiento cívico que se llamó Basta Ya, que sacó a la gente a la calle y lo frenó. O sea, no solamente salíamos contra ETA, salíamos a defender las instituciones democráticas, a defender, entre otras cosas, que la soberanía reside en el pueblo español y que no se puede pactar la soberanía de los españoles entre el gobierno vasco y el gobierno de España en aquel caso. Bueno, Sánchez ha puesto en marcha la mesa entre el gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, precisamente negando la soberanía nacional. A ver, yo recojo el acta de constitución de esa mesa, porque es importante que la gente tenga los papeles, no solo el discurso, que es que lo que niegan es la soberanía nacional. Otra cosa es que no lo puedan llevar a término, pero ese es su objetivo. Entonces tenemos que frenarlos para que no lo lleven a término, porque si pueden, lo llevarán a término. Entonces, aquí también a veces pensamos, no lo van a hacer. Oye, que lo están haciendo. O sea, que no se atreverán, es que lo están haciendo. Y bueno, en fin. Claro, pero también hay una constitución detrás, digamos, que no permite saltarse la ley. O sea, es decir, la constitución... Están saltando. A ver, hoy han sacado a la calle a los golpistas condenados para que hagan campaña. Es que se la están saltando. Es que desde Bruselas nos han llamado la atención por la reforma del Poder Judicial que quiere poner en marcha y la está poniendo. Es que el adoctrinamiento en la escuela existía a pesar de las sentencias de los tribunales, y han hecho una ley de educación para que sea legal adoctrinar en las escuelas. Es que están dando un paso tras otro, saltándose la Constitución de facto. Es que el ministro de Justicia explicó en el Congreso de los Diputados que estábamos en un proceso constituyente. El proceso constituyente requiere que los ciudadanos lo votemos. Ellos lo están haciendo de facto. Es que han anulado el control parlamentario del gobierno. Es decir, que estamos ante leyes que están vulnerando la Constitución, aprovechándose del estado de alarma y de la situación, por una parte de incredulidad, por otra parte de miedo, de preocupación por el futuro, de que cada uno estamos en nuestra casa. Es que lo están haciendo. Entonces, en fin, es importante que veamos que ya lo están haciendo. Y dice, bueno, ya hay una Constitución, sí, pero están haciendo leyes saltándose la Constitución hasta que llegue la sentencia del Tribunal Constitucional, que si pueden,
¿controlarán el Constitucional? Porque ten en cuenta que si pueden hacer lo que quieren hacer en el Consejo General del Poder Judicial, los magistrados que hay que nombrar, que nombra el Consejo General del Poder Judicial en el Tribunal Constitucional, le darán la mayoría al Gobierno para también decidir sobre el fondo de cada una de las cuestiones que están ahora en el Tribunal Constitucional. Porque fíjate que el sistema judicial en España, el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial desde la ley del 85, es un sistema deficitario en términos democráticos. O sea, en fin, los partidos políticos terminan poniendo allí a sus representantes, cada uno va con la camiseta de quien la ha puesto, pero la ley, esa mala ley que yo siempre he defendido que hay que cambiar para que sean los jueces quienes elijan a sus representantes, obligaba a ponerse de acuerdo 2/3 de la Cámara. Lo que pretende el Gobierno es que solo el Gobierno, la mayoría absoluta simple, pueda designar a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial. De forma que el Gobierno sustituye al Parlamento también en eso, ¿no? Entonces, eso ya lo están haciendo. Es inconstitucional, pero ya lo están haciendo, de facto. Pero, o sea, ¿no crees que a lo mejor la Constitución ha sido demasiado abierta en muchos aspectos y a lo mejor al ser tan abierta, pues ha habido como, se ha aprovechado, digamos, esos recovecos jurídicos para cambiar las leyes, ¿no? Por ejemplo, tú estabas hablando del tema de la educación, el castellano en Cataluña, el tema de las transferencias de educación a las comunidades autónomas, eso estaba en teoría permitido dentro de la Constitución y quizás fue un error, no tenía que haberse permitido, aparte de otras cosas, ¿no? Bueno, la Constitución, el título 8, deja abiertas muchos aspectos. Yo creo que ese título merece ser revisado, ¿no? Precisamente porque hay, a mi juicio, competencias que deben de ser del Estado, luego aplicadas y gestionadas por otras instancias, ¿no? Pero no delegables, ¿no? Y la educación es una de ellas, pero eso no, la Constitución lo dejaba abierto, pero no se la atribuía a las comunidades autónomas. Y entonces, bueno, pues en el paso de los tiempos, en esto de entenderse con los nacionalistas, el no pensar que van a ir más lejos porque necesito sus votos ahora para no sé qué, pues se han ido haciendo cesiones que a la vista de los hechos han sido muy negativas para el país y para la educación en su conjunto. 17 sistemas educativos no ha colocado a España en el país pionero en el mundo, porque si dijeras nos ha costado muchísimo en términos económicos, pero somos los primeros, pues no podría reflexionar sobre ello. Pero bueno, por supuesto que hay que hacer reformas en la Constitución en este sentido, como lo hacen los países serios. Alemania lo hace habitualmente. Repasa la distribución competencial entre el gobierno federal y los Länders, con las leyes que han ido bien para el país las deja y si han ido mal para el país las reforma. Por supuesto que en España hay que hacer esa revisión, pero no hay ley que pueda preverlo todo. A ver, porque tú no puedes prever que va a llegar un tipo a la Moncloa dispuesto a cargarse el sistema del 78. ¿Cómo puedes prever eso? Es que hay cosas que no se pueden prever. La Constitución, por ejemplo, prevé qué hay que hacer si llega un gobernante a una comunidad autónoma y se salta la ley y, por tanto, pervierte el interés general, va contra el interés general y pone un artículo, el 155. ¿Qué hay que hacer cuando una comunidad autónoma se comporta así? Que es un artículo ordinario y parecido o similar al de otras constituciones del mundo, particularmente al alemán. Pero no hay un 155 para intervenir cuando quien se salta la ley, quien se salta la Constitución y quien daña el interés general es el gobierno de la nación. No hay más que la urna y la calle. Es decir, el ciudadano organizado para echarlos, porque no hay un artículo para actuar de la ley para actuar en ese momento. Sí, pero por ahora es que es imposible prever. Están los tribunales también, de alguna manera, para parar eso. De momento. Claro, o sea, tú fíjate tú que el objetivo de Sánchez es cargarse el sistema judicial, cargarse la independencia del Poder Judicial. No solo como ambición de poder, que por supuesto, derogar uno de los digamos, de los ejes fundamentales de cualquier democracia, la separación de poderes, sino porque sabe que alguna vez se sentará ante un tribunal y que lo que está haciendo será juzgado no solamente desde el punto de vista político, también desde el punto de vista penal. Y tiene que controlarlo también eso. O sea, no creas que cambia el Código Penal, por ejemplo, modificando el delito de sedición o de rebelión solo para contentar a sus socios proetarras o a sus socios golpistas. Es para que no le juzguen a él. Para que cuando llegue el momento no haya un juez independiente
capaz de sentarle en el banquillo y de juzgarle con criterio independiente. Pero eso es lo que ha ocurrido, si tú repasas la historia de la humanidad, cualquier país que transita desde un sistema democrático a un sistema totalitario sin violencia física, sin sangre, tiene que derogar los poderes de la justicia, los poderes de control del Ejecutivo, que es el Parlamento, y la libertad. O sea, la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad de cátedra. O sea, tiene que derogar lo que es el eje de un sistema democrático. Y eso es lo que hace Sánchez, y eso es lo que yo explico capítulo por capítulo en este libro. Y en la alternancia en el poder, hablando del PP en este caso, se ha visto durante todos estos años que el PP y el PSOE no se han podido poner de acuerdo nunca, vamos. Lo que tú comentabas es que siempre se ha dependido de los separatistas, del chantaje de los separatistas. ¿Por qué crees que el PP y el PSOE no se han llegado a poner de acuerdo cuando han estado en el gobierno? Bueno, se pusieron de acuerdo y hay que mirarlo con una cierta nostalgia en el pasado. Ten en cuenta que los grandes pactos de Estado, desde el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, hasta la posición de España en Europa, hasta el Pacto de Toledo, por hablar de un asunto que ahora, en fin, nos afecta lamentablemente mucho, particularmente a quienes están en expectativa de ser pensionistas. Bueno, las grandes cuestiones en el pasado, el Partido Socialista y el Partido Popular, lo mismo que se pusieron de acuerdo para tejer el camino desde la transición a la democracia, tuvieron grandes pactos de Estado, ¿no? Sin perjuicio de que, en fin, para las cuestiones concretas, puntuales, tiraran de los nacionalistas, los unos y los otros, pues para mantener poder cuando no tenían mayoría absoluta, y eso lo hicieron ambos. Bueno, fue Zapatero quien rompió todos los pactos de Estado. Hasta la posición de España en Europa y sus alianzas europeas fue revisada por Zapatero. O sea, Zapatero fue el que rompió como estrategia todos los pactos de Estado con el Partido Popular y tomó la decisión de provocar una segunda transición, como comentábamos antes, con aquellos que no habían estado en la primera porque no creen en la nación española, porque son enemigos de la nación española, porque creen que su región es una nación y por tanto un Estado, ¿no? Y no creen en la igualdad de los españoles y no creen en la soberanía nacional. Bueno, eso se rompió con Zapatero y no se ha vuelto a unir. Zapatero lo hizo, llegó a romper un pacto que él mismo había propuesto, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, lo rompió de facto, y ahí se inició este proceso. Fue con Zapatero cuando se iniciaron los estatutos de autonomía, los llamados de segunda generación, que tienen letra de estatuto, pero alma de constitución, o sea, que reforman de facto la constitución. Todo empezó entonces, y lo que ha hecho Sánchez, ha sido aprovechar ese camino para profundizar en esa división y en esa ruptura. Pero no hay país serio que soporte que no haya pactos de Estado entre los partidos que creen en el Estado. Ahora aquí la pregunta es, ¿cree el PSOE de hoy en el Estado español? ¿Cree en la nación? Porque es que acaba de nombrar un ministro de Administraciones Públicas que cree que en España hay 8 naciones, por lo menos, dice él, que él ha contado 8, que a lo mejor hay más. Entonces, bueno, es que esto es lo que tenemos. O sea, ha nombrado candidato para Cataluña, que lo ha nombrado él también, en fin, en plan caudillo. Tú fíjate que a para ser como el caudillo no le falta más que el fajín, porque, a ver, tiene una legitimidad de origen, objetivamente, este gobierno, ya lo creo que sí, lo hemos votado, lo han votado a los parlamentarios y lo han elegido, pero está deslegitimado de ejercicio. Pero claro, tiene un candidato en Cataluña que explicó hace 2 o 3 semanas que toda la vida ha defendido el PSC que Cataluña es una nación. O sea, que en esto estamos. O sea, por la vía de los hechos, cambiar el orden constitucional, por la vía de los hechos. Porque no nos lo han preguntado a los españoles, no nos lo han sometido a votación. Pero tú ahora comentas, o sea, tú como vasca, estamos hablando, por ejemplo, del tema de los nacionalistas, ahora se va a producir la cesión o el traspaso de las competencias de prisiones, en este caso en el mes de marzo, si no me equivoco, y no tardando mucho, tarde o temprano, se producirá el traspaso de las competencias de la seguridad social. Entonces, quiero decir que de alguna manera, desmembramiento del Estado, cesión del Estado, continúa en épocas de pandemia, que es curioso, ¿no? Aprovechando la pandemia, lo que es una tragedia para todos los españoles es bueno, una oportunidad para este rompedor
de cohesión entre los españoles. Sí, harán las transferencias al País Vasco, estas que tú acabas de anunciar. A ver, la transferencia de la Seguridad Social la transferencia de la caja es, digamos, si transfiere la caja de la Seguridad Social, es que es digamos, la ruptura definitiva de la cohesión entre españoles. Es decir, que los pensionistas de Extremadura, que cobran la mitad de media que los pensionistas del País Vasco, nos pagarán las pensiones a los pensionistas del País Vasco. Ya está sucediendo, pero lo que quieren al transferir la caja, si finalmente se transfiere la caja, que aunque no se transfiera de facto, se transfiere de hecho, es romper la cohesión entre españoles. ¿Qué es romper la cohesión entre españoles? Romper la igualdad entre españoles, la igualdad de derechos, o sea, los derechos básicos de ciudadanía, o sea, un principio democrático básico. Dice, bueno, pero seguimos estando en Europa. Bueno, sí, pero no viviríamos en democracia. Si se rompe la igualdad, se rompe España. No, romper España no es romper el mapa, flash, que se nos rompe el mapa. No, si se rompe la igualdad entre españoles, se ha roto España en el sentido constitucional y verdadero del término. La transferencia de la competencia de prisiones, ¿para qué es? ¿Para que gestionen las prisiones o para que saquen a los terroristas de la cárcel? Para que haya impunidad. O sea, para que los condenados por grandes crímenes salgan a la cárcel, a la calle. Porque ahora Marlaska los está acercando. ¿Urkullu lo sacará? Claro, es que son todas las consecuencias de una opción, que es la opción de Sánchez de hacer mayoría con esta gentuza, lo que le convierte a él también en parte de la gentuza, por supuesto. Claro, y no puede pasar, pregunto, de cara al futuro, que transfiriendo a las pensiones, o sea, perdón, las prisiones, pueda pasar lo mismo que ha pasado cuando se transfirió, en este caso, las prisiones a la Generalitat de Cataluña en el 84, si no recuerdo mal, que al final ellos son mismos los que deciden cuándo salen los presos y cuándo no, dentro de un orden, Claro, lógicamente. Es decir, que en el País Vasco pueda, dentro de un futuro, pasar lo mismo que Cataluña, que quiera independizarse, y puede haber un juicio teórico hipotético a los líderes del proceso independentista vasco y que ellos mismos al final pues decidan que no, que esa gente no tiene que estar en la cárcel, ¿no? O sea, es un poco, claro. si al final traspasas todo el Estado, al final el Estado casi como que desaparece de alguna manera, ¿no? Ahí en las comunidades. Claro, claro, efectivamente, es que ese es el objetivo. Los golpistas catalanes han sido autorizados por la Generalitat de Cataluña, que está en sus manos también, a salir de la cárcel a hacer campaña electoral. Los terroristas vascos que están en la cárcel, condenados por crímenes, graves crímenes contra la democracia y contra la ciudadanía y contra todos nosotros, esta gentuza, a la que Otegi llamó el otro día que se sumaran a su proyecto. Otegi, el que está en el gobierno de Navarra controlándolo porque se lo ha entregado Sánchez, bueno, esta gentuza pues será sacada de las cárceles de la misma manera, porque se trata de la misma manera que están sacando a los golpistas en Cataluña, porque se trata de aparentar que en Euskadi no pasó nada, que en España no pasó nada, que fueron, en fin, conflictos, que no fue una decidida voluntad de los terroristas de acabar con la democracia, de evitar que la construyéramos, de acabar con ella, lo mismo que han hecho en Cataluña, lo que provocó en el caso del País Vasco 857 muertos. Pero ¿y cuál es la percepción de los socialistas vascos? Porque ya sabemos que los históricos, como en tu caso, Nicolás Redondo, pues tenéis esa indignación, ¿no? Pero ¿cuál es digamos, la valoración de los socialistas vascos actuales que el Ejecutivo dependa de un partido que no ha condenado a ETA, ¿no? Lógicamente. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se justifica un poco? Bueno, eso se lo tendrías que preguntar a ellos. Yo lo único que sé es que están muy contentos, porque no dicen nada, ¿no? Por lo tanto, pues están muy contentos, pero es por lo que te decía antes. El Partido Socialista Obrero Español ha muerto. O sea, no existe. Es una sociedad limitada al servicio de Sánchez. Entonces, primero hicieron el proceso de sectarización de las bases, de forma que las bases del Partido Socialista Obrero Español odian más a la derecha que a ETA, y esto no es una frase. Esto, bueno, hay que tirar de hemeroteca. Cuando un dirigente socialista pide un pacto, o pedíamos en el pasado, un pacto de Estado con el Partido Popular, desde el Partido Socialista nos llamaban fachas.
y si pedíamos un acuerdo con Batasuna, que está en la lista europea de organizaciones terroristas, decían de los que lo hacían que tenían visión de futuro. Entonces, quiero decir, convirtieron, esa es la idea, ¿no? Primero, el enemigo es la derecha, y todos juntos además, y no hay que argumentar, simplemente es esto, y progresistas son todos los que están conmigo, que soy Partido Socialista, son progresistas los golpistas, son progresistas los terroristas, esos, el progresismo es bueno y lo represento yo, y la derecha es mala y es la enemiga. Bueno, en esto estamos, o sea, esto han provocado esta gentuza, y esta gentuza en este caso me refiero a Sánchez, y lo han provocado a sabiendas, sabiendo que primero dividen a los españoles y después se benefician de esa división para, teniendo menos votos que nunca, mantenerse en el poder. Entonces, ¿tú crees que de alguna manera hasta dentro de 3 años, cuando se produzcan las elecciones, no va a haber un cambio, o crees que el cambio se puede producir antes de alguna manera? No lo sé, porque mira, al final, bueno, por lo que a mí respecta, mi trabajo es que estemos preparados, primero con conocimiento de los hechos, con conocimiento de las consecuencias de los hechos en fin, y dispuestos y decididos a no resignarnos y preparados para actuar en defensa de las instituciones y en defensa de la democracia. No sé si habrá que esperar a que convoque elecciones, que de momento tiene la obligación de convocar, todavía no ha conseguido poder permanecer sin convocar elecciones, o si se provocará antes, por supuesto se provocará a partir de unas elecciones y las tendrá que adelantar, o sea, si se provocará un adelanto electoral. No sé lo que ocurrirá, pero fíjate que me parece que se está repitiendo la historia. Con Zapatero nos descuidamos y pasó. O sea, lo peor de Zapatero fue la primera legislatura, que es a la que decidió romper todos los acuerdos, todos los consensos y romper a la sociedad española, enfrentarnos otra vez entre españoles. Sin embargo, perdió las elecciones por la crisis económica. Lo primero lo decidió él, la primera estrategia de la primera legislatura. La segunda, la crisis no la creó él, no la supo enfrentar, la enfrentó fatal, pero no la creó él. Pero perdió las elecciones por la crisis económica, que no es lo peor de lo que hizo. Yo creo que Sánchez perderá las elecciones por la crisis económica, por los resultados económicos, porque la gente no tenga que llevarse a la boca, y no por lo más grave que ha hecho, que ha sido por su estrategia de ruptura de la democracia y de ruptura de la cohesión entre españoles. Mi empeño es que le juzguemos por lo más grave, no solo por las últimas consecuencias, sino por lo más grave, entre otras cosas para que no se repita la historia. Muy bien, Rosa. Y ya por último, ¿te volveremos a ver en la política algún día? ¿Echas de menos la política? Me estás viendo en la política, esto es política, esto es Sí, no, activismo político. me refiero En la a... política institucional, Sí, nunca se puede decir de este agua no beberé, pero en la política institucional no lo creo, pero en la política sí, ya lo creo. En el activismo político y como ciudadana, pues espero que sí, estar mucho tiempo, mientras tenga fuerza para dar la batalla como una ciudadana que soy. muy bien, pues muchas gracias, Rosa. Te agradezco tu entrevista con nosotros en Historia Digital y nada, esperemos que, bueno, con todo el tema de la pandemia, pues España salga adelante, ¿no? Saldrá, ya lo creo que sí. Muy bien, pues muchas gracias. Así. Buenos días.